Hola, ¿cómo están? Estamos empezando un año nuevo, no un año en sí mismo, como sabemos, pero este es el primer sábado de marzo. Comienzan las clases en los colegios, en los liceos, en las escuelas, en las universidades, los centros de formación técnica, institutos profesionales, y comienza también un nuevo año para historia, libros y banderas. Y estamos muy contentos porque tenemos como invitado a Iván Poduje, quien ya ha estado con nosotros. Él es arquitecto, estuvo con nosotros por el libro Siete Cabezas. Él es director de Atisba, experto en temas de urbanismo. Y a mí lo que más me ha llamado la atención de Iván, que lo vengo siguiendo desde hace bastante tiempo, es su interés en los temas sociales y su involucramiento en la realidad social de Chile. Y la verdad es que el libro que hoy vamos a comentar, Chile Tomado, es un reflejo de eso: pobreza, crimen, inmigración, narcotráfico. Es un libro que por un lado da gusto leer y por otro lado duele un poco la guata, por decirlo en términos coloquiales. Primero que todo, Iván, te quería dar las gracias por estar en este primer programa del año académico en Historia, Libros y Banderas. Muchas gracias por invitarme, Alejandro, un gusto estar acá. Qué bueno, ¿cómo has estado? Primero que todo, hemos vivido años duros, tú has estado muy activo. Cuéntanos cómo has estado con este quinquenio, llamémosle, que ha sido particularmente complejo para Chile. Muy complejo, el país yo creo que ha sido zamarreado muchas veces, es un poco también la motivación de hacer el libro, y el hecho que en el verano en particular se haya combinado lo de los incendios y el accidente del presidente Piñera lo hizo especialmente duro, creo. Una cosa, ¿cómo llegaste a escribir este libro? Porque si uno mira el libro Siete Cabezas, podríamos decirlo así, es un libro contingente que surge del estallido social o de la Revolución de Octubre. Este libro, en cambio, tiene una visión mucho más compleja del Chile actual. Obviamente también trata el tema de la Revolución de Octubre, pero tú tratas de integrar diversos fenómenos sociales. ¿Qué te llevó a seguir por la línea de tratar de explicar lo que está ocurriendo en el Chile actual? Yo te diría que terminado el estallido que se apaga con la pandemia, desde Atisba, o solo yo, empecé a ver los efectos que estaba generando la pandemia, porque ya veníamos de un estallido, la pandemia es otro suceso histórico muy relevante, y empecé a detectar fenómenos que se habían dado y los publicamos en Atisba, los publicamos en prensa, y luego vino, ¿cierto?, la crisis migratoria que empezó a reventar por el norte. Además habíamos sacado cosas de los incendios del año 2023 en la macrozona sur y el terrorismo en el sur. Entonces habíamos sacado mucha información en formato de reportes para tratar de entender lo que estaba ocurriendo en los distintos frentes que se prendían del país. Y lo que hice básicamente fue ponerle una línea, sintetizarlos, concatenarlos y sacar el libro para tener esta panorámica de lo que está ocurriendo hoy día con estas distintas visiones de los diversos problemas derivados de esta suma de crisis. Vamos a entrar en los temas puntuales y en la suma de crisis, que es bien interesante. Pero te quería preguntar una cosa conceptual. Si uno mira algunos fenómenos, yo me atrevo a hablar de educación, pero te quiero preguntar por la vivienda y por otros. Me parece que estamos viviendo una etapa de decadencia en Chile. ¿Tú lo aprecias igual o es una crisis como las muchas que ocurren en las sociedades de tiempo en tiempo? Es una buena definición, decadencia, porque en el fondo estamos bajando, todos los indicadores están mostrando deterioro, declive, desaceleración, desde los puntajes de las notas, la caída de los liceos públicos, el aumento de los homicidios, el frenazo en la inversión pública y privada. Entonces yo creo que decadencia es un buen término, ¿sí? Estoy de acuerdo. Vamos al libro entonces. Vamos al libro. Vamos al libro. Chile Tomado. El libro parte con el estallido social o la Revolución de Octubre y parte con un análisis político. Tú dices, la democracia chilena estuvo en riesgo. El riesgo fue un riesgo grande, no fue solo un problemita.
y se salvó la democracia por el COVID. Quería que nos expliques tu visión de la crisis de octubre de 2019 y de la salvación de esta democracia. Lo que pasa, y ya se ha dicho, lo dijo, cierto, la ex subsecretaria Martorell en un programa de televisión, lo dijo el ex general director de Carabineros Mario Rosa, lo dijo Sergio Mico. Acá hubo intentos por tomarse la moneda, se activaron protocolos de seguridad para sacar al presidente Piñera en 2 ocasiones. El mismo presidente Piñera lo reconoció, había un protocolo con comandos del ejército para sacarlo a él en helicóptero. Y yo tenía esa información, entonces, claro, cuando tú te das cuenta que eso ocurre, esos protocolos se activan después de la firma del acuerdo de paz y nueva constitución, que se supone pondría término a la violencia política, tú te das cuenta que la democracia tuvo un tris de caer. De hecho, Catherine Martorell lo explica muy dramáticamente cuando cuenta cómo los carabineros salen a contener a la muchedumbre que venía a tomarse la moneda con el presidente adentro. Y la verdad es que estuvieron a punto. O sea, los carabineros salvaron la democracia. Porque si caía la moneda, caía el gobierno, digamos. Entonces, y además de eso, cuenta una serie de sucesos de violencia extrema, coordinada, de barras, que ahora, en el verano también vimos, tuvieron un suceso muy violento en un partido de Colo-Colo con Huachipato, lo que demuestra que son organizaciones criminales concatenadas, organizadas, que pueden atacar 7, 8 comunas. Entonces la verdad es que está todo ese tema está muy bien tratado en 7 cabezas. Claro, porque lo que pasa es que a mí me tocó verlos, investigarlo, y había toda una suerte de idealización de la barra, que también la critica Juan Cristóbal Guarelo, que viene de la sociología de izquierda, que la ve como una suerte de, no sé, de espacio de identificación y de arraigo de jóvenes marginales, cuando en realidad son organizaciones delictuales. La barra tiene una activación muy importante post-acuerdo de paz. Había protestas organizadas el Día de la Mujer, que es post-acuerdo de paz. Entonces, se hizo un constructo de que la democracia de Chile se había salvado, que la violencia se había apagado por el acuerdo de paz, y lo que yo hago en el libro es mostrar que eso nunca fue así. Bueno, tú en general has dicho que ha habido como 2 caminos que van en paralelo y en que parece haber o hay derechamente, una miopía política de suponer que la solución de problemas constitucionales resuelve problemas sociales muy profundos. Absolutamente. Es que es una hipótesis que no tiene ninguna razón con los hechos, y creo que el pueblo de Chile lo demostró, primero dándole un voto de confianza a la clase política para que hiciera una constitución, luego rechazándola 2 veces por una profunda molestia con el resultado y por el tiempo perdido, y los problemas que existían nunca se pudieron haber resuelto. Sin embargo, estaba esa hipótesis de que los problemas de Chile se resolvían con la Constitución. Primero desde la izquierda, y a mí lo que me llama la atención es que la derecha haya caído lo mismo. O sea, que se haya comprado la misma tesis, pero amoldada, ¿cierto?, a idearios más bien de derecha o liberales. Así, lo cierto es que esto no tenía nada que ver con el problema, y lo sigue, y sigue no teniendo nada que ver con el problema. Y ese es el problema. O sea, porque estamos poniéndole a un enfermo un remedio equivocado para la enfermedad que tiene. Te quiero leer una frase de tu libro, página 41, y tengo 2 cosas al respecto. A 4 años del estallido, puedo afirmar con total convicción y evidencia que las ciudades chilenas hoy son más pobres, inseguras y segregadas que entonces. Las 2 preguntas son las siguientes. Uno, primero, que abundes un poco sobre eso, que me parece muy potente y muy profundo, y está en la idea de decadencia que hablamos. Absolutamente. Y lo segundo es, si te toca que de repente alguien te dice, oye, pero ya, pues Iván, estáis muy exagerado, le estáis poniendo mucho, o tú notas que más gente dice, oye, en verdad estamos en un problema muy grave y estamos desatinando o yéndonos por el lado equivocado. Vamos primero. Hay que entender que la suma del estallido con la pandemia y la crisis migratoria lo que hace básicamente es que genera un descontrol fronterizo, una migración vulnerable de personas con condición de vulnerabilidad gigantesca de 1 millón de personas en 6 años, que revienta las ciudades con un crecimiento de campamentos. Un campamento nuevo, distinto al anterior. Eso, por definición, es una ciudad más pobre, porque tiene más población
que vive en condiciones de pobreza que antes de esos campamentos. Nosotros al año 2017 teníamos 42.000 familias en campamento y ya tenemos 120.000, o sea, 3 veces más. Más segregadas porque, y voy a vincular lo segregado con violento, porque hemos tenido un aumento dramático de los homicidios, de los hechos de violencia, con un control geográfico o territorial, le llaman, de barrios e incluso comunas por parte de bandas. Y eso ha hecho que el lugar donde tú vives condicione una cuestión tan esencial como la seguridad. Y por lo tanto, eso profundiza la segregación, porque tú tienes índices de homicidios cada 100.000 habitantes 12 veces mayores en Los Pejos respecto al sector oriente, con coberturas de carabineros que no son 12 veces, que no están ajustadas a esa realidad. No están ajustadas a la realidad. Entonces yo tengo objetivamente, en lo más sensible de una persona que es la seguridad, un detrimento importantísimo en mi calidad de vida por el lugar donde vivo. Y eso es segregación 100%. Inseguridad se explica solo por los delitos. Ahora, respecto a tu segunda pregunta, he recibido de las dos cosas, ¿eh? La gente que ha leído el libro, mucha gente me ha escrito y me dice que le hace sentido. Y la gente, y me dicen, mira, estoy muy angustiado por lo que está pasando en Chile. Muchas personas. Estoy angustiado, veo que no tenemos salida. Hay algunas luces que yo traté de dar al final. Vamos a verla al final. Ya. Literalmente. Pero sí. Y menos gente, yo diría 2/3 me dicen eso, 1/3 me dice, mira, creo que estás exagerando la nota, esto es un tema que le preocupa solamente a la élite. La élite está polarizada en Chile, la gente no. Y eso, por supuesto que no es así. O sea, puede ser que la élite esté más peleadora entre ellas, pero el detrimento en la calidad de vida, en el acceso a bienes materiales, ha sido mucho más significativo en los sectores populares y las clases medias producto de este declive o decadencia, como le llamas tú. Pero vamos a un tema de élite. Salgamos un poco, porque vamos a ir luego a los temas que le afectan a la población. Pero si uno mira la Revolución de Octubre o el estallido social de octubre de 2019, una de las cosas que emergió con fuerza fueron grupos políticos altamente organizados contra el poder de la época. El Frente Amplio, el Partido Comunista, acusaciones constitucionales contra ministros, contra el presidente de la República, que no prosperó, un sentimiento de superioridad moral que tú desarrollas ahí, que se frustró. ¿Qué hubo ahí? ¿Hubo ceguera? ¿Hubo irresponsabilidad? ¿Hubo literalmente este ánimo o pasión del revolucionario que cree que se la sabe toda y va a cambiar y va a hacer todo mejor? Porque después tú dices, cuando se toparon con la cruel realidad del poder, la cosa se les desarmó. Evidentemente. Yo creo que lo que hubo acá es básicamente una ansia de poder desmesurada de esta generación, que llega finalmente a alcanzar el poder buscando todos los medios posibles. Y si ese medio implicaba romper la democracia, bueno, habrá que romperla. Y si eso implicaba mentir respecto a la violación de derechos humanos, bueno, habrá que mentir o exagerar. O sea, hicieron todo lo posible, incluso alianzas con grupos criminales, voluntarias o involuntarias, para quebrar la democracia y votar a un presidente. Y eso lo hicieron para reemplazarlos en el poder. Y tuvieron éxito. Están en el poder. Pero en el poder se han tenido que hacer cargo del monstruo que ayudaron a crear. Esa es la paradoja. Y lo han hecho muy mal, porque evidentemente no estaban preparados. Lo que me hace a mí concluir de que esta generación, más que ser revolucionaria, es una generación muy ambiciosa, pero carente de una carta de navegación, porque su meta final es el poder. Y cuando alcanza el poder, dice, bueno, ¿qué más necesito? Más poder. ¿Pero para hacer qué? Para tener más poder. ¿Pero qué es lo que quieres hacer tú? Es que eso es la lógica de la revolución. Ah, entonces estoy mal. Perdona. La lógica de la revolución efectivamente es tener todo el poder, porque la fase en la que se estaría hoy es en tener el gobierno, pero no el poder. Te falta tener la mayoría en el Congreso, te falta el control del Poder Judicial, te falta las Fuerzas Armadas. Una revolución poderosa sería, qué sé yo, la bolivariana, sería la bolchevique, que controlan todo el poder al final, te cambia el paradigma. Pero ellos teniendo mucho poder, tienen un problema de incompetencia, porque al final del día, por los cambios de opinión del presidente, por sus acomodos tipo Selig de Woody Allen, me recuerda mucho a ese personaje, claro, no concretan, tiene un problema de materializaciones. Es una generación que está demasiado desvanecida en el aire, no concreta, no amarra, no cierra, entonces tiene dificultad para implementar cualquier cosa. Yo creo que eso también se refleja
en la forma en que ellos llegan de carambola a la moneda. Jadwe se desploma, Lavín sale de carrera, entra Kass y Boric gana. Y creo que, claro, logran el objetivo, porque ellos son ambiciosos, son muy, muy ambiciosos, pero no han hecho un gobierno revolucionario en ningún caso. Nadie podría decir que este gobierno ha sido revolucionario. Sí, claro. Entonces es porque yo creo que finalmente son muy incompetentes. Ahora, igual han hecho mucho daño, y lo que trato de mostrar en el libro es cómo ellos se hacen cargo después del monstruo que crearon Iracy Hasler, y es lo que hemos visto en la práctica. Una última pregunta, vamos a hacer un pequeño alto, pero ¿y tú esos cambios de opinión los aprecias como una pequeña maduración, una indefinición, como parte de la misma inmadurez, incapacidad? ¿Dónde ves tú? No, yo lo veo absolutamente táctico. Táctico. Sí, completamente. El presidente tiene un gran talento que es, no engatusar por una palabra fea, ¿cómo podría decirlo? Hipnotizar a su interlocutor, sumarlo. Y para eso se transforma en parte en su interlocutor. Le habla al PC como si fuera el Che Guevara y a los empresarios como si fuera, no sé, Felipe Lamarca. Y se pone un traje de militar el mismo día. Entonces eso es porque es un tipo que es muy talentoso en ponerse en el lugar del otro para sumarlo a su proyecto, que es un proyecto que al final del día ya está muy desdibujado porque él no tiene la capacidad de implementarlo. Pero yo creo que es absolutamente táctico. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño alto y seguimos conversando en Historia Libre de Banderas con el arquitecto Iván Poduje, Chile Tomado. Un libro que desde ya se los recomiendo y se puede leer relativamente rápido. Tiene 132 páginas. Hay que leerlo con atención, no hay que leerlo así apurado, hay que leerlo con atención, pero se lee muy bien, está excelentemente escrito, con datos, y solo les digo, lo van a pasar mal en algunas páginas. Ya lo vamos a ver por qué. La Universidad San Sebastián presenta los tomos 7, 8 y 9 de la colección Historia de Chile 1960-2010. Es una obra que nos ayudará a conocer y a comprender las últimas 5 décadas del Bicentenario de Chile. Lo puedes encontrar en las mejores librerías del país y en buscalibre.cl. Historia de Chile 1960-2010. El Global Dow Jones Sustainability Index ha reconocido a CMPC como la empresa forestal y papelera más sostenible del mundo del 2023. Esto es gracias a metas ambientales concretas, a múltiples iniciativas con las comunidades y al compromiso de más de 24.000 personas en 12 países que son partes del equipo de CMPC. CMPC, vive lo natural. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Seguimos nuestra conversación con Iván Poduje, Chile Tomado. Pobreza, crimen, inmigración, narcotráfico. Publicado por UCBAR Editores el 2023. Hay una cosa que me llama la atención, que tú mencionas y que vamos a volver sobre esto al final con tu consejo, esperanza. Tú dices que el discurso de libertad de la derecha y el de la justicia social de la izquierda son letra muerta. Sí. Primero, ¿por qué lo crees? Segundo, ¿y qué nos queda después de eso? Lo que pasa es que la derecha latinoamericana, y particularmente por la influencia de Javier Milei, ha caído en un discurso que es tremendamente utópico. Y consiste en lo siguiente: el Estado no sirve para nada, hay que reducirlo a su mínima expresión y la gente tiene que ser libre para tomar las decisiones en función de su potencial y bienestar. Teóricamente uno podría pensar de que eso es así, pero eso hace abstracción de una palabra que voy a tener que usar a pesar de que esta generación política la jodió, que se llama el territorio, o la geografía urbana, o la ciudad. Tú no puedes pensar que eso es aplicable para una persona de Los Espejos respecto a una persona de San Bernardo, y de ambos respecto a Curacaví, y de los tres respecto a Vitacura. Las barreras que se generan por condiciones de entorno son tan fuertes que pensar
que eso se va a resolver por la mano invisible es absurdo, es utópico y es peligroso además, porque eso esconde, esa idea de anular al Estado, omite que esa fuerza que se pierde cuando el Estado desaparece es reemplazada, y es lo que estamos viendo con el narcotráfico. Por lo tanto, creo que ese es el discurso libertario que le llaman, completamente utópico y irreal. Y en la izquierda, el discurso de la justicia social también es irreal, porque esa justicia social pasa por transformar el modelo, una transformación que es larga y donde los que pagan los costos de la transición para llegar a esta suerte del dorado que nunca llega, son las personas que menos tienen, que son las que más han sufrido por el estallido, por la pandemia, de la crisis migratoria. Entonces uno dice, bueno, ¿estos son conejillos de India las personas? La justicia social, que implica las transformaciones estructurales, que es una palabra que le ha hecho muy mal a Chile, porque la usan tanto la izquierda como la derecha, transformaciones estructurales al modelo, ¿para hacer qué? ¿Y en cuánto tiempo? ¿Y beneficiando a quién? Y lo que hemos visto en la práctica, y lo muestra toda la evidencia, es que Chile y las ciudades chilenas son más pobres, inseguras y violentas en los sectores que supone que la justicia social, que este modelo o cambio de modelo que la izquierda promueve, son el foco. Ahora, hay una cosa, entendí el argumento, pero en contraste práctico, si uno mira a la derecha chilena, al menos de los últimos, da lo mismo, 10 años, 5 años, ella ha sido partidaria de darle más poder, atribuciones y recursos al Estado para combatir esa delincuencia, esa inseguridad a la que tú te refieres. O sea, donde estaría más ese discurso de la derecha en materia económica, más que en el tema de seguridad, me parece a mí. No, porque primero el tema de seguridad no se resuelve solo con el presupuesto de seguridad. Y una cosa que le ha costado entender a la derecha, y es que cuando tú tienes un lugar donde no hay ningún atributo en 10 cuadras a la redonda, donde las escuelas son malas e inseguras, donde las plazas están abandonadas, si pones un retén de carabineros militarizados, no va a arreglar nada. Probablemente va a arreglar lo que ocurre en el retén. Si tú no trabajas también con una lógica operativa pero integral, la calidad de la escuela, la calidad del espacio público y de la vivienda y del cuartel de carabineros, si no trabajas todos esos aspectos a la vez, va a ser muy difícil que mueva esa realidad. Y eso requiere necesariamente de una acción del Estado. Sí, claro. ¿Ya? Ok. Ahora, yo diría, y es bueno tu punto, porque no es toda la derecha, es verdad. Pero lo que hemos visto en la derecha, por una parte, es una suerte de aburguesamiento en el Estado, sin un ideario claro de qué es lo que quiere hacer, por una parte, y por otra parte una derecha más radicalizada, muy inspirada por Milei o por Bukele, que son los dos referentes, que aplica mano dura, como si esa fuera la solución, o aplica reducción del Estado de la casta, que a Milei ha demostrado, además, que le dio muy mal con esa estrategia en Argentina. Entonces, la realidad es mucho más compleja que esas caricaturas, y creo que la política ha caído mucho en esas caricaturas y se ha olvidado del objetivo central, que es resolver los problemas de la gente, como decía un político antiguo. Y no tanto. Y tenía toda la razón. Hay un caso que me marcó en tu libro, que es el ladrón pillado, colgado y quemado. Porque muestra en la práctica que cuando se produce un abandono, un vacío, alguien lo llena. Absolutamente. No hay aquí una cuestión de que si hay delincuencia la cosa sigue funcionando. En algún minuto se producen ajustes de cuenta, y por lo menos lo que yo he leído es que muchos de los asesinatos que hemos visto en el último año son ajustes de cuenta entre bandas y cosas por el estilo. Y lo que te quería preguntar es ¿qué pasa ahí donde evidentemente hay un Estado ausente en temas muy centrales? Tú has usado harto la palabra territorio, espacio, geografía urbana, pero la verdad es que el Estado no está en todos lados, en algunos lugares prácticamente no se mete. No se mete. Lo vimos en los incendios se demoró en llegar la fuerza, la Armada, el Ejército, en los 2 primeros días, muy crítico, y ahí la gente, los que protegieron a los vecinos de los pirómanos, algunos reales y otros fantasmas, fueron los narcos que los corretearon a balazo. Hoy día, en Santiago o en Antofagasta, en muchos hogares que están ubicados en barrios tomados, donde la policía no entra sino con refuerzos,
Bueno, quien protege a las mujeres golpeadas son los narcos. Entonces el efecto Robin Hood de los narcos, que es muy peligroso, ya está instalado en las ciudades de Chile. Por eso hablo de un Chile tomado. Las ciudades ya están tomadas por esa lógica. Y evidentemente esa lógica tiene como efectos colaterales los muertos que tú señalas, que son personas que producto de este conflicto o pugna por el control del barrio Franklin o de la población bonilla de Antofagasta, dejan muertos para que el que quiere quitarle ese lugar sepa lo que le puede pasar. Muertos con alevosía, muertos en la vía pública, y eso evidentemente son muestras de disputa. Ahora, ¿qué rol tiene el Estado ahí? Muy chico, casi inexistente. Pero no solo en la seguridad, en la educación, en la salud. Entonces tú al final es como si tú le fueras cortando la luz a sectores de la ciudad que van quedando oscuras, controladas por otra luz que tú no ves. Y esa luz es la luz de estas lógicas de banda, de maras, de narco, etc. Ahora, en el caso, tú nombraste a Bukele hace un rato. Bukele te puede parecer bien, regular o mal, pero tomó una determinación para combatir el crimen. Lo que yo advierto en Chile es la indeterminación para combatir el crimen. Al menos esa es la impresión que yo tengo. Me cuesta saber quiénes son los narcos, los capos de los narcos en Chile, como se sabía en su minuto en Colombia quiénes eran, o en México quiénes son. Cuesta saber cuál es la estrategia real para enfrentar el narco. Si tú lees las noticias de hace 10 años, tenemos un problema narco. Lo único que sabemos en los últimos días es que el problema se ha multiplicado por harto. ¿Cómo lo ves tú? No, lo que pasa es que en el caso de Salvador había maras, que son crimen organizado de escala regional, con presencia en Estados Unidos, mucha presencia en Estados Unidos, sobre todo en las ciudades grandes de Estados Unidos, en Los Ángeles, en San Francisco, particularmente, son las maras salvatrucha, la MS-13. Entonces lo que hace Bukele es que le declara la guerra a las pandillas, pero no a todas las pandillas. Hay una que no. Y ese es el problema que tiene Bukele. Ha llegado a un acuerdo que muchos presidentes mixtos también llegaron. Acuerdos con carteles más poderosos para perseguir a otros carteles y generar una paz artificial. Que es la fase que viene ahora, Alejandro, y eso lo dicen todos los expertos, es que van a aumentar los homicidios y de repente va a haber una paz. Porque ya se controló esa zona y se llegó a un acuerdo. Entonces la gente va a estar contenta y los políticos van a decir, ve, yo lo logré. Entonces hay que tener cuidado porque no tenemos la realidad de El Salvador, y justamente porque no la tenemos y tenemos un crimen más atomizado, menos organizado, más barrial, es que es muy difícil que tú lo controles con una política de mano dura, que se necesita sin duda, pero es más que eso. Va acompañado de la presencia de la apertura de oportunidades, del mejoramiento de la educación, al menos. Por ponerte dos temas: entorno, vivienda y barrio, y educación. Sin eso, la pata policial... No hay por dónde. No hay por dónde. Ahora, tú le asignas mucha importancia a otro tema que tiene al menos esas dos de las dimensiones que tú has mencionado, que es el tema de la inmigración, y tiene la dimensión de la pobreza, o sea, tiene la dimensión de la pobreza porque llegan más pobres. Así es. Y porque el mismo PIB se reparte entre más personas. Así es. Y en segundo lugar, porque entre los inmigrantes llega mucha gente honesta buscando oportunidades y llegan muchos sinvergüenzas y delincuentes. Lo que pasa es que, como el flujo es tan grande, lo explico en el libro, un 2% de un flujo de 1 millón de personas es un ejército de 20.000 tipos. Y un 2% apenas. En 6 años. Y 20.000 delincuentes de 6 o 7 bandas que vienen con una cultura del sicario que es distinta, disparan, andan armados, matan policías disparándole a la cara, como al cabo Palma o a la sargento Olivares en Quilpué. Tienen una cultura del crimen que es muy distinta a la chilena. Eso tensiona a la sociedad. ¿Y qué hace el delincuente chileno? Para nivelar, se pone más duro o contrata esto, que es lo que está ocurriendo hoy día. Entonces eso inevitablemente se traduce en mayores índices de violencia, que están vinculados directamente a la migración, pero a un 2% de la migración. Esa es la parte más cruda, pero además tiene otra parte que es compleja, que es el deterioro en la calidad de vida, por diferencias de costumbre, por saturación de espacios públicos, por saturación de servicios públicos, matrícula, consultorio. ¿Y quién paga la cuenta de eso?
las clases medias, los sectores populares. Y no los sectores de élite que idealizan la migración desde la comodidad de, no quiero usar Ñuñoa porque ha sido injustamente estigmatizada esa gran comuna, me encanta Ñuñoa, pero otro, desde Narnia. Entonces es muy fácil, y lo mismo le digo al Servicio Jesuita de Migrantes, es muy fácil jugar a ser santo en vida cuando tú después te vuelves a Santiago, a la zona oriente, y dejas el problema en alto hospicio, como los capellanes diversos que ha tenido el Servicio Jesuita de Migrantes, algunos de ellos hoy día en el gobierno. Es complejo eso, es complejo jugar a ser santo cuando los costos de la santidad la pagan los sectores populares, y eso es lo que tiene Europa hoy día encolerizado. Claro. Y eso tiene un correlato en la política, o sea, al final el costo de la destrucción de la democracia, el surgimiento de posturas extremas anti-inmigración o incluso xenófobas, etcétera, eso es algo que en la práctica se vuelve inevitable y creciente. Ahora, la élite no lo alcanza a dimensionar porque dice, ¿por qué la gente está tan xenófoba? Porque en los espacios donde se producen los rebalses migratorios, es muy fuerte el choque, y son en la mayoría de las poblaciones urbanas, porque los sectores de élite son el 10%, las clases medias son el 40%, los sectores populares el 10%. Entonces el 50% sufre el rebalse, que el 10% no sufre, y el 10% toma las decisiones. Y eso es Trump. Lo que hace Trump es que le habla al 50% que sufre el rebalse, y se ríe del 10% que lo critica, aunque él sea del 10% o del 1%. Es bien interesante ese caso, y Meloni es lo mismo. Bueno, Meloni vino de origen más popular. La única diferencia es Macron, que está tratando de quebrar ese régimen en Europa, por eso lo nombro ahí. Al final, vamos a llegar a eso. Hay un tema que quiero que empecemos a ver en la primera parte, que es el de la vivienda. El de la primera parte quiero que nos describa un poco algo que nombraste, que es la evolución de los campamentos. El 2010 me acuerdo que eran, la cifra que tenía yo era 26.000 familias viviendo en campamentos. En el primer discurso del presidente Boric a la nación dijo que eran 80.000, me parece, y hoy día ya vamos en más de 100.000. O sea, 118.000, sí. ¿Cómo evolucionan los campamentos de esa manera? Porque básicamente todo el esfuerzo de la política habitacional chilena, que fue muy exitoso, fue para contener la informalidad urbana, que en ciudades de Latinoamérica es del 30%, o sea, en Lima hay 3 millones de limeños que viven en campamentos. Eso es casi 800.000 viviendas, 800.000 familias viven en campamentos en Lima. Nosotros en Santiago tenemos 15.000. Y igual, te fijas la orden de magnitud. Pero ese Chile lo logró hacer porque tenía una política habitacional que iba tenía dos gracias. Primero, iba avanzando rápido, lo cual generó otros problemas. Y segundo, estaba enfocada en la propiedad. La casa propia. La casa propia es el valor del futuro de Chile. Yo creo que ahí descansa, digamos, la forma de salir de muchos problemas que tenemos. Quizás en mi sesgo de arquitecto, pero creo que es muy importante. Eso hizo que tú lograras contener la informalidad, pero cuando entra un flujo migratorio, sin papeles, sin documentos, que rebalsa nuevamente las capacidades de dar solución, la única salida es el campamento. La única. Y si además tiene organizaciones delictuales que lotean y hacen campamentos, bueno, con mayor razón, ¿no? Claro. Entonces ese es el problema que hace que esto se produzca como una U, digamos, donde bajamos hasta casi 18.000, subimos a 40.000 y ahora estamos en 118.000. Para no quedarnos con las malas noticias, vamos a hacer un pequeño alto, pero te lo dejo preguntado. ¿Y qué hacemos en materia de vivienda para revertir eso si Chile iba tan avanzado en el tema de vivienda? Volvemos de inmediato en Historia, Libros y Bandera con Iván Pouge. La Universidad San Sebastián presenta los tomos 7, 8 y 9 de la colección Historia de Chile 1960-2010. Es una obra que nos ayudará a conocer y a comprender las últimas 5 décadas del Bicentenario de Chile. Lo puedes encontrar en las mejores librerías del país y en buscalibre.cl. Historia de Chile 1960-2010. El Global Dow Jones Sustainability Index ha reconocido a CMPC como la empresa forestal y papelera más sostenible del mundo del 2023. Esto es gracias a metas ambientales concretas, a múltiples iniciativas con las comunidades y al compromiso de más de 24.000 personas en 12 países que son partes del equipo de CMPC.
CMPC, vive lo natural. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Chile tomado, pobreza, crimen, inmigración, narcotráfico. Para que no nos quedemos solo con la pobreza, el crimen, la inmigración y el narcotráfico. Iván, ¿qué se puede hacer en materia de vivienda? Que la gente viva mejor, que tenga esa casa propia. No podemos convencernos en que vamos a juntarnos en un año más en este mismo espacio, siempre lo paso también conversando contigo, y vamos a tener 200.000 familias viviendo en campamentos y así sucesivamente. Bueno, para allá vamos. Afortunadamente, los estudios indican que el flujo migratorio, dado que viene de un shock migratorio de Venezuela, que ya se agotó, ¿ya? O sea, la curva de crecimiento del flujo migratorio debería disminuir. No debería tener las tasas, porque ya tenemos un stock importante de personas extranjeras que están viviendo en campamentos, que tarde o temprano se van a regularizar. Pero tenemos 400.000 familias que viven de allegadas, de clase media, porque no pueden comprar vivienda. O sea, tenemos un problema que la política de vivienda para segmentos vulnerables está trancada y que la vivienda propia de segmentos medio y medio alto, digamos gente que gana 3 millones de pesos, entre 1,5 millones y 3 millones de pesos, no puede comprar vivienda, porque los precios están disparados. Por los precios. ¿Ya? Y eso que ha pasado en Europa y en todas partes tiene una salida que es muy simple. Y en rigor es la salida que toma el campamento. ¿Qué es lo que hace un campamento en la práctica? De manera ilegal. Suma tierra a la ciudad. ¿Ya? Los campamentos son de casas, no hay campamentos de edificios, por razones obvias, son de madera. ¿Y tú sabes cuál es la superficie promedio de un lote en un campamento? Son extensos. Sí. Pero ¿sabes cuál es la superficie promedio de un lote de campamento? Hoy, yo las comparé de los campamentos del 2000 al 2010 y los de ahora, que son los nuevos campamentos. Hoy día una superficie promedio de terreno son de 500 metros cuadrados por terreno. Antes eran de 120, 130. Han aumentado 4 veces. 4 veces. Pero te agrego otro tema más. Si tú llegas en avión de Santiago y miras para afuera a ver que hay más parcelas de agrado que antes. Hay mucho más parcelas. Hay una enorme cantidad de parcelas de clase media. La clase media se ha ido a parcelas de agrado. O sea, lo que está haciendo el mercado es que está desplazando a la gente a la periferia. Esa es la solución para bajar la presión sobre los precios. Abrir un anillo donde puedas tener 200.000 propietarios viviendo en casa, patio y parrón. Vamos a tener que avanzar ahí. Lo hizo Frei Montalva, ¿no? Sí. Me llama la atención una de las cosas que planteas tú, que dice Chile debió enfrentar coetáneamente, a diferencia de en otros momentos, 4 crisis: migratoria, pandemia, inseguridad y deterioro institucional. Eso, así mirándolo históricamente, cuesta encontrar 4 crisis tan unidas en un tiempo breve. Y a eso tú le sumas que fracasó la nueva generación que tenía que refundar Chile. Entonces uno ya tiene un problema que es demasiado grande, que quien tiene que administrarlo no tiene las aptitudes para hacerlo. Y tú, como si fuera poco, uno sigue leyendo y ya viene, dice, y los problemas se sienten muy poco en la ciudad donde viven las élites. O sea, sí, como para rematar el diagnóstico. Sí, pues es cierto. Cuando yo vi la discusión constitucional en el segundo proceso y tú conversabas con todo el mundo fuera de la ciudad de los 15 minutos, como dicen los franceses, no está todo a 15 minutos. Todo el mundo quería rechazar esta cosa. Yo creo que es una campaña gigantesca con todos los esfuerzos puestos para aprobarla y se movió la aguja y aún así la diferencia fue de 10 puntos. Nunca se iba a ganar eso. Estaba perdido.
Pero había una porfía, como le declaró Gabriel Salazar, una porfía constituyente. La porfía constituyente. ¿Cierto? Y esa porfía constituyente tenía que ver con decirle, mire, usted no entiende que esta es la verdadera solución. Esta es la solución. Usted no sabe esto. Pero yo le puedo decir a usted, desde arriba, como el chiste Mafalda, como el doctor, que esta es la solución para usted. Y la persona no le creyeron y lo votaron 2 veces. Entonces, cuando tú te das cuenta que eso ocurre, y 3 veces sumamos el acuerdo de paz, y te quedas sin soluciones. Porque tú pusiste toda tu ficha en la Constitución, la izquierda y después la derecha. ¿Y qué tenía ahora como solución? Ese es el problema. Entonces, ahora, ¿y por qué era la Constitución el problema? Porque la ciudad de los 15 minutos, los otros problemas están resueltos. No hay desborde migratorio, los crímenes están relativamente controlados, no hay problema de hacinamiento, no hay problema de salud pública, los colegios funcionan bien. Entonces tú puedes preocuparte de la Constitución. Puedes preocuparte a largo plazo. Puedes soñar con el largo plazo. El otro ciudad no tienes tiempo a largo plazo. No existe el largo plazo. Es el día a día que te consume. Y esa falta de empatía con esa preocupación es muy complicada. Ahora, tú esa falta de empatía, tú conociste o tuviste posibilidad de trabajar en circunstancias puntuales con presidentes como Ricardo Lagos, Sebastián Piñera, 2 presidentes elegidos con importantes votos, inteligentes. No les voy a discutir que querían lo mejor para Chile. ¿Por qué crees tú que el sector dirigente chileno no ve ciertos problemas que son bastante claros? O sea, porque esto que hayan aumentado los campamentos no es una cuestión que uno diga, sí, pero aumentó de 20.000 familias a 21.200, que uno dice, ya, pero hay un problema que es estadístico. No, aquí es una cuestión grosera. Sí, enorme. Los resultados educacionales son considerablemente peores y se notan, como dijiste tú, en los liceos emblemáticos y todo eso. Y así uno lo puede ver en 10 temas. Yo no puedo creer que en las conversaciones que tú puedas haber tenido con dirigentes políticos no lo vean, por más que tengan la porfía constituyente. Es que yo creo que el caso de Lagos y Piñera en tiempos distintos son distintos, tenían desafíos distintos. El Chile del Lago, el Chile del Bicentenario, con otros problemas, otros desafíos, menos complejos. Quizás uno en retrospectiva siempre ve todo mejor, pero con una carta de navegación muy clara, orientada a la modernización, a la apertura cultural. Y el caso del presidente Piñera, en sus 2 gobiernos, son problemas que debe resolver bastante concretos. Pandemia, reconstrucción, estallido, donde él tiene que poner toda su fuerza en salir adelante de esos problemas, y lo hace relativamente bien. ¿Ya? Entonces no hay cabeza para ver los otros. La pregunta es por qué los otros problemas no aparecen con la fuerza. Y lo que yo creo que ha pasado es lo que escribo de La Rana, y me di cuenta la otra vez cuando yo mismo vi un titular que decía que habían muerto 7 niños en las últimas 5 semanas. Y lo pasé. Sí, tú normalizas todo al final. Vamos a normalizar comprar autos blindados, vamos a normalizar tener guardia de seguridad, vamos a normalizar tener más armas. Dado que hay un problema, veamos cuál es la mejor forma. Y cuando tú vas normalizando en la práctica, te vas insensibilizando ante ese problema, ¿ya? Cosa que el ciudadano de clase media o sector popular no puede hacer, porque vive con el problema. Entonces eso va aumentando esta grieta entre la percepción de los problemas y la realidad. Y yo creo que por eso es que es inevitable que surja un liderazgo que va a tener un tinte autoritario y populista, porque está muy desconectada la clase más ilustrada respecto a esa realidad. Pero es acostumbramiento, Alejandro. Te quería llevar al capítulo final que me generó cierta esperanza y a la vez decepción, las dos cosas a la vez. Y ya veremos por qué. Tú dices que ahí habla de las lecciones de París. Quiero que nos expliques por qué hablas de las lecciones de París. Dice, clave 1, contar con una estrategia de seguridad nacional. Clave 2, contar con una estrategia de integración social. Me encantó además el concepto. Clave 3, liderazgo político. Bien explicado, sencillo, a prueba de izquierdas y derechas. Yo leo eso y digo, ¿dónde lo firmo? Termino de leerlo y dije, y esto no va a pasar. Bueno,
Yo soy menos pesimista que tú. Yo creo que puede pasar. O sea, de hecho creo que va a pasar. Lo que pasa es que puede pasar mal en el sentido que venga un tipo de su estrategia de seguridad nacional es meter bala. Y bala, y bala, y bala. Y su estrategia de integración social es repartir plata. Y liderar. Bueno. Claro, entonces, y ahí es donde está el equilibrio, donde tú tienes que tener un tipo como Macron, o como en el caso de Macron, o como lo fue Clinton en algún momento, que después pasó la historia por otras cosas, como lo fue Blair, que son tipos que logran resolver esas controversias, esos desafíos de manera inteligente. ¿Por qué pongo el caso de Macron? Porque Macron hoy día está desafiado por los movimientos populistas y ha escogido un delfín que va a tener que lidiar con eso y con Le Pen, con un país que está explotando por la migración, por el terrorismo, por problemas que Francia los tiene más controlados porque es un Estado más moderno y eficiente que el nuestro en seguridad y en integración social, pero finalmente eso va a estar en cuestión en la próxima elección. Entonces yo creo que lo que hago en esa parte final es decir, mira, esta cuestión finalmente tiene arreglo, ¿ya? Y ese es que yo creo que el camino. ¿Y por qué se llama Desde París? Porque este libro lo escribí en París porque tenía un compromiso familiar con mi mujer y mis niños de irme a vivir a París como un año sabático y lo cumplí. Pero escribí el libro allá aprovechando que yo estaba en mi año sabático. Es un buen lugar para escribir, ¿eh? Sí. Tiene grandes escritores Francia. Sí, pero además yo quisiera ver el lugar donde Víctor Hugo se había inspirado para escribir Los Miserables. Mi libro preferido, para que sepas. Yo sabía que era tu El número 1. El número 1. Y sigue siendo un lugar igual a lo que escribe Víctor Hugo, pero contemporáneo. Y los suburbios de minorías de París, que están reventando por los disturbios, es una bomba de tiempo así radicalizadísima. Y los franceses lo logran contener. Entonces, yo volví a la Ciudad Luz y decía, bueno, esta cuestión lo tenemos que poder hacer nosotros. ¿Tú por qué dices que el liderazgo casi necesariamente va a ser autoritario, de derecha o de izquierda? Porque el problema de seguridad está... No hablemos del problema de seguridad como morir de un balazo, sino que el descontrol, la fiesta, la perturbación de tu calidad de vida por los conflictos culturales derivados de la migración descontrolada está muy, muy acentuado y necesariamente va a aparecer alguien que va a conquistar el voto popular diciendo que va a poner mano dura a eso. Ha pasado en Europa y yo creo que va a pasar lo mismo, ¿ya? Y por lo tanto eso es un hecho cierto, una amenaza. Quizás no en esta elección, pero sí en la próxima. Pero puede llegar. Sí. Brevemente, no sé si has tenido la posibilidad de mirar un poco lo que pasa en América Latina, pero en Ecuador hubo una situación muy grave de seguridad, en Perú hubo una situación muy grave de seguridad a comienzos de febrero, con incluso estado de sitio. En otros lugares está pasando algo parecido, sacando las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y cuando explican las razones es que hay bandas terroristas organizadas, crimen organizado, están estos grupos extremos delictuales, no extremos políticos. Y políticos. Y políticos también. Cuando llegó el discurso de los indultados por el presidente Boric, son discursos políticos. El discurso del lumpen ecuatoriano, que hacen los sicarios, que hacen los tipos que desafían al presidente de Ecuador, es un discurso político. Desde el narco. Ah. Yo creo que hay alianzas políticas con el narco, si no cabe duda. Rafael Correa pactó con las pandillas y tuvo una paz que se rompe cuando Lenín Moreno lo desautoriza y ahí revienta todo, porque Correa se va y las bandas vuelven a aparecer. Y Lazo las desafía, se da cuenta que no puede y recula. Y ahora el presidente actual las desafió y ahí estamos. Y en el caso de Perú pasa algo parecido. Yo creo que la presidenta está muy complicada porque hizo una represión fuerte cuando Castillo cae y el lumpen con la izquierda radical quiere tomarse las ciudades, se toma aeropuertos y ella ordena represión y mueren 50 personas. Y ella va a ser probablemente condenada por eso. Entonces la izquierda en Latinoamérica está muy radicalizada y tiene vínculos con grupos, la izquierda, digamos la izquierda, no sé cómo llamarlo, la izquierda populista, y tiene vínculos con grupos criminales y organizados, a no cabe duda. Fíjate, ocurrió un hecho, para terminar, va a ser el punto. Un partido de alto riesgo se desmadra y la garra blanca, que es una barra brava, la más peligrosa de Chile, que solamente Santiago tiene alrededor de 800 piños, que son
800 bases en la ciudad con identidad propia, con recursos, con logística. Quemó por rabia una parte del Estado venezolano donde había un memorial de derechos humanos. Y ese sector, esa barra, es una barra de izquierda, se supone. Que peleó contra Piñera, que quiso votar el gobierno. Que gritó en el partido contra Piñera. Que gritó contra Piñera, ¿te acuerdas cuando? Sí. Efectivamente. Entonces, la gente decía, pero ¿cómo nuestros, comillas, aliados nos queman el memorial? Bueno, si ellos no tienen ningún código. Su discurso es como dijo... Entonces eso está ocurriendo en Latinoamérica, es muy peligroso, porque la izquierda está buscando ahí algo y está jugando con fuego, y acá está haciendo lo mismo. Se va a quemar. Se va a quemar. Iván, antes que nos vayamos, se nos acaba el tiempo, te quería preguntar lecturas, ¿qué estás leyendo o qué te gustaría recomendarle a nuestros auditores? Quiero recomendar... Te pasáis por la recomendada de Víctor Hugo, Los Miserables. Hoy no sé qué es un libro extraordinario. Extraordinario. Perenne. Completamente perenne, es una buena palabra. Es una palabra que usan los árboles, ¿tú sabes? ¿Sí? Claro, los que no se les cae la hoja. Perfecto. Así Acabo que, de aprender eso. Bueno, es decir, perenne y caduco. La diferencia entre un perenne y caduco. Andrés Bello de Iván Jaksic. Gran libro, una biografía, de las mejores biografías que me he leído acá en Chile. Bueno, primero, Iván Jaksic yo lo conozco porque fue mi director en Stanford. Un tipo brillante, sencillo, difícil mezcla, pero nacional. Entonces sí, yo he leído libros de historia de él, entonces decidí comprarme este libro de Andrés Bello. Y la verdad que es fascinante, porque va mezclando la historia con el personaje, se mete a fondo en el personaje. Es muy entretenido, y como conozco al autor además, y sé lo riguroso que es, lo recomiendo, pero a todo evento. Un librazo, ha publicado por Editorial Universitaria. Andrés Bello, de Iván Jaksic, sí. Perfecto, pues quedamos con una buena recomendación. Entonces, Iván, te agradezco que hayas compartido nuevamente con nuestros auditores en Historia Libre y Bandera. Gracias además por lo que estás haciendo en materia social, un tema que no siempre se le da la importancia que tiene, y cuando tengas novedades nos avisas, pues esperamos tener nuevamente por acá. Muchas gracias por invitarme, habíamos hablado con Siete Cabezas, yo te conté que iba a sacar otro y me dijiste cuando lo saques va a venir, así que te agradezco porque cumpliste y estoy acá. Muchas Así gracias. es, pues como corresponde. Muchas gracias. Ustedes no se vayan, viene mi recomendación de libro como cada semana. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en nuestro programa Historia, Libros y Bandera de esta semana queremos recomendar este notable libro de Jorge Rojas Flores, Historia de la Infancia en el Chile Republicano, 1810-2010. Es un libro de 800 páginas que realmente es una gran investigación y trata la niñez, la juventud, los años hasta los 18 años aproximadamente, cuando los niños se van formando en las más diversas áreas en la historia de Chile, de manera que aparecen los estudiantes, los niños trabajadores, los niños que sufren la miseria, las políticas respecto de la niñez. La verdad es que cuando uno analiza este tema, está viendo toda la historia de Chile, el desarrollo económico, el desarrollo educacional, el desarrollo social, pero también el subdesarrollo. De esta manera, lo que hace Jorge Rojas Flores es trazarnos a través de una etapa de la vida, como es la niñez, una verdadera historia de Chile, historia de la infancia en el Chile republicano de Jorge Rojas Flores. Un gran libro de historia y para conocer a la sociedad chilena. Nos vemos.